Sociedades Anónimas, Universidad Surcolombiana. Aspectos generales de las sociedades anónimas. La sociedad anónima es una de las figuras más utilizadas en la constitución de empresas y está conformada por un número plural de socios que no puede ser inferior a 5 socios y con un máximo ilimitado. La razón social de la sociedad debe estar seguida por la sigla SA. El capital social está formado o dividido en acciones de igual valor y cada una representa un título negociable. La representación de la sociedad y administración de los negocios sociales corresponden al representante legal y sus suplentes, quienes podrán ser nombrados indefinidamente y removidos en cualquier tiempo. Capital en las sociedades anónimas. Como ya habíamos mencionado antes, el capital de las sociedades anónimas se divide en acciones de igual valor. Para efectos de la constitución de la sociedad anónima, comprende el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. El capital autorizado es el monto de capital que al momento de constituirse la sociedad, los socios deciden como límite máximo. Es la capitalización máxima que tendrá una sociedad y por lo general corresponde a las proyecciones y aspiraciones futuras de los socios. Capital suscrito es la parte del capital autorizado que los socios se comprometen a pagar. El pago del capital suscrito se puede hacer de contado o mediante cuotas en un plazo no mayor a un año. Una vez un socio haya pagado la totalidad del capital suscrito, puede suscribir otra parte del capital. La suscripción de capital impone al socio la obligación de pagarlo. Capital pagado. Corresponde al capital que efectivamente se debe pagar al momento de la constitución de la sociedad. Es el capital con que se puede contar la empresa al momento de su constitución y para iniciar operaciones. Al momento de constituir la sociedad se puede suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del capital suscrito. Características. La primera característica que encontramos es la existencia bajo una denominación pública. Recordemos que las sociedades anónimas se constituyen bajo escritura pública, por lo tanto decimos que tiene una denominación pública. La segunda característica es la limitación de responsabilidad de los socios frente a terceros. Para las sociedades anónimas, la responsabilidad frente a terceros es limitada al monto de sus aportes. Por lo tanto, las deudas con terceros son asumidas por la totalidad de aportes que hayan hecho los socios en la sociedad. Tercera característica, negociabilidad de las participaciones. Una característica muy fundamental de las sociedades anónimas, debido a que le permite a sus socios negociar libremente sus partes de capital, que son las denominadas acciones, con otras personas de la sociedad o con terceros interesados en unirse a la sociedad. Y por último tenemos la división del capital social en acciones. Como ya lo habíamos mencionado antes, el capital social de las sociedades anónimas se divide en acciones de igual valor y constituyen títulos negociables. Formación y constitución de la sociedad anónima. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima, se requiere cumplir una serie de requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico respectivo. Entre ellos, generalmente se incluye, según la legislación en concreto, los siguientes requisitos. Un mínimo de socios o accionistas y cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos, pero recordemos que tienen que ser como mínimo 5 socios o accionistas. Un mínimo de capital social o suscripción de las acciones emitidas. Y lo más importante, la escritura constitutiva de la sociedad anónima con ciertas menciones mínimas y también debe ser autorizada y debe ser elevada a escritura pública. Normalmente la constitución de una sociedad anónima se hace en un solo procedimiento, pero existen condiciones especiales para constituirse a través de un doble procedimiento práctico regulado específicamente por los diferentes intereses jurídicos y constitución final de la sociedad, a través de la Asamblea Constituyente, códigos o leyes mercantiles. De acuerdo a esto existen dos formas para constituir una sociedad, la fundación simultánea y la fundación sucesiva. La fundación simultánea, bajo este procedimiento, la fundación de la sociedad tiene lugar en un único acto en el que concurren todos los socios fundadores, poniendo de relieve su deseo de constituir una sociedad anónima. La fundación sucesiva, la constitución de la sociedad se basa en diferentes etapas o fases, desde las primeras gestiones realizadas por los promotores, la suscripción inicial de las participaciones sociales por parte de las personas físicas o naturales. Órganos de la sociedad anónima. La constitución de una sociedad anónima debe hacerse mediante escritura pública
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 110 del Código de Comercio. Requiere también la inscripción en el registro mercantil. Los dos órganos más importantes de la sociedad anónima son Junta General de Accionistas, también denominada Asamblea General de Accionistas, que es la encargada, entre otras funciones, de elegir a los administradores de la sociedad. Y está también los administradores de la sociedad o junta directiva. En la sociedad anónima, para su vida diaria, se necesita valerse de un órgano ejecutivo y representativo a la vez, que lleve a cabo la gestión cotidiana de la sociedad y la represente en sus relaciones públicas. Dentro de los administradores encontramos al representante legal. El representante legal será designado por la junta directiva o por la asamblea de socios, si así lo establecen los estatutos. El representante legal puede ser removido en cualquier momento o ser reelegido indefinidamente. La designación de representante legal debe ser inscrita en el registro mercantil. Mientras un representante legal figure en el registro mercantil, será el responsable directo ante terceros para todos los efectos legales propios de su cargo y funciones. La estructura del órgano de administración de una sociedad constituye una de las menciones más importantes de los estatutos. En general, los ordenamientos jurídicos permiten que cada sociedad pueda organizar su administración de la forma que estime más conveniente. No impone una estructura rígida y predeterminada al órgano administrativo y faculta a los estatutos para decantarse entre varias formas alternativas. Entre las formas habitualmente permitidas son administrador único, varios administradores solidarios, dos administradores conjuntos y un consejo de administración, también denominado directorio, o en algunos países junta directiva. Ventajas y desventajas de las sociedades anónimas. Ventajas. La motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande, dado que participan directamente de los beneficios. Son varias las experiencias que se dedican a imprimir dinamismo a la empresa. La empresa se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios. Las acciones pueden adquirirse por transferencia o por herencia. La responsabilidad de los socios está limitada a sus aportaciones. Se pueden transmitir las acciones mediante su venta. Los acreedores tienen derechos sobre los activos de la corporación, no sobre los bienes de los accionistas. El dinero que los accionistas arriesgan al invertir en una sociedad anónima se limita al valor de su inversión. Es relativamente fácil conseguir capital considerable, ya que puede emitir acciones según sus necesidades. Le resulta relativamente fácil obtener crédito a largo plazo, ofreciendo grandes activos como garantía. Desventajas. Requieren capital mínimo para su constitución. Requieren una forma más compleja de organización y una junta de accionistas al año como mínimo. Su constitución es costosa en relación a las otras formas de sociedad y requiere una mayor cantidad relativa de trámites, procedimientos y requisitos que la ley establece. Muchas gracias.